El propósito de esta clase es explicar la relación que tienen Bnei Noach con la fiesta de Pesach en particular, pero el mismo concepto puede aplicarse a otros mitzvot, a otros preceptos en la Toira. Vamos a empezar con una fuente del Rambam, Maimónides. Esto está en las Leyes de Reyes, en el capítulo 10, la ley número 9. Leo el texto y agrego algunas explicaciones de mi humilde opinión, como yo entiendo las palabras del Rambam. Y después voy a traer, de hecho, otra fuente que entiende las palabras del Rambam de otra manera. Vamos a ver. Ley número 9. Un no judío que se esfuerza en el estudio de Toira tiene pena de muerte celestial y no debe esforzarse sino en los 7 preceptos que le corresponde, como Ben Noach o Bas Noach, hijo de Noach, hija de Noach. De la misma manera, un no judío que descansa incluso en cualquiera de los días de la semana, es decir, toma ese día como un día de descanso divino, que Dios lo mandó a descansar, por ejemplo, el 7º día, o incluso agarra el miércoles. Voy a descansar el miércoles como un día celestial de descanso, etc. Si lo hizo para sí mismo como Shabes, como un día de descanso, tiene pena de muerte celestial. Hay diferentes opiniones al respecto de esto, no es el momento ahora para entrar en todos los detalles. Rashi opina que incluso no pueden descansar de trabajo en ningún día. Otras opiniones, como el Rambam, por ejemplo, el Radbaz, opinan que sí puede descansar, porque está cansado. Cualquier persona, ser humano, puede descansar. Dios nos creó de esta manera, que nos cansamos y necesitamos recuperar fuerzas, etc., pero no como una ley divina, no como un descanso por un mandato divino del descanso, porque Dios creó los cielos y la tierra en 6 días y el 7º descansó, etc. Esto está prohibido, tiene pena de muerte celestial. Y ni es necesario decir si un no judío se hizo una fiesta para sí mismo. Eligió, hoy es el día de las madres, hizo una fiesta, etc. No hay nada malo con el día de las madres, el problema es decir, esto es una fiesta divina, donde Dios me está a mí mandando a cumplir tal y cual precepto divino, etc., de ser la fiesta del Día de las Madres. Esto está prohibido. En general, dice el Rambam, la cosa funciona así. No los dejamos renovar una religión, inventar una religión y hacer preceptos para ellos mismos por sus propias lógicas. Mi forma de comprender lo que dice el Rambam es, no vamos a permitir. Obviamente, esto se refiere, no vamos a permitir, entre comillas, ¿quién es el que nos va a permitir? Hacer lo que quieras de tu vida. Estando en la tierra de Israel, teniendo el gobierno sobre la tierra de Israel, el poder para permitir o no permitir, en este sentido en este contexto tiene sentido decir, no vamos a permitir, etc. Que hagan de cualquier comportamiento un precepto divino. Decir que Dios me obligó a hacer el Día de las Madres, Dios me obligó a hacer el Día del Arquero, y así sucesivamente. Sino que sea un converso, como corresponde, y acepte todos los preceptos de la Toira, o que se sostenga en su Toira, de Ben Noach, y no agregue y no quite. Y si se esfuerza en el estudio de Toira, o descansa en Shabes, o inventó algún precepto, le vamos a dar golpes de vuelta, sea juzgado en la tierra de Israel, y con el poder, etcétera, etcétera. Hoy en día no se aplica esto, y lo vamos a castigar, y le vamos a decir que tiene pena de muerte celestial por esto que hizo, pero no recibe pena de muerte terrenal. Esto fue la ley número 9. Ahora vamos a una parte de la ley 10. Un Ben Noach que quiso hacer un precepto, quiere hacer cumplir un precepto del resto de los preceptos de la Toira. ¿Qué significa el resto de los preceptos de la Toira? En la ley que leímos recién, la 9, el Rambam dice, estudio de Toira no, y la observancia de Shabes tampoco. Pero el resto de los preceptos de la Toira, ¿qué significa? Hay 611 preceptos en la Toira, en adición a estos otros 2 que ya mencionamos de Shabes y del estudio de Toira. Y el Ben Noach o Bas Noach quiere cumplir este precepto para recibir recompensa. ¿Qué significa recibir recompensa? El Radbaz, el David Zimbri, año 1500 en Egipto, etc., comentario al Rambam explica que el no judío quiere cumplir este precepto como quien no está obligado a cumplir y lo cumple igual. Otras opiniones dicen que no. Acá estamos hablando de preceptos racionales que tienen una utilidad concreta o física, o en lo emocional, en lo intelectual, tiene una utilidad que uno puede ver en forma concreta. A esto se refiere, no a los preceptos de la Toira. Esto es lo que dicen algunas opiniones. Mi humilde opinión es que el Rambam, en términos sencillos, está diciendo claramente, en la ley anterior estamos hablando del estudio de Toira y la observancia de Shabes. Dijimos que no. Paréntesis, hay opiniones que dicen que incluso esto lo puede aceptar un no judío sobre sí mismo. Cerramos paréntesis, está el Hassam Sofer, etc. Hay opiniones.
Pero en la ley número 10, el Rambam me está diciendo, excepto esos dos preceptos mencionados anteriormente, Shabbat y estudio de Toira, si el no judío quiere cumplir un precepto de la Toira, no evitamos que lo cumpla como corresponde, según la ley, con las halajot. Y si trajo una ofrenda, lo recibimos de él. Y si da tzedaka, lo recibimos de él, caridad. Y después el Rambam continúa, no tiene que ver con nosotros ahora. Entonces, ¿qué está diciendo el Rambam? Hay dos preceptos que el no judío tiene prohibido cumplir. Pero el resto de los preceptos, si bien no corresponden a las leyes de los 7 preceptos de Bnei Noach, junto con todas sus ramificaciones, que son un montón, pero si lo quiere cumplir tal y cual la ley en el judaísmo indica, no le vamos a evitar que lo cumpla. Dicho esto, tenemos que entender cuál es la toira, por así decir, las leyes de Bnei Noach específicamente hablando, más allá de lo que quiera cumplir. Porque cuando hablamos de una persona que quiere cumplir un precepto, como dice el Radbaz, para recibir recompensa, por lo menos como que no estoy obligado y lo hago igual, paréntesis, si la persona piensa que está obligado a cumplir el precepto de comer matzah o no comer matzah, no comer hometz, etc., hometz es harina leudada, etc., pues está equivocado, seriamente equivocado, porque Dios no entregó esos preceptos para los Bnei Noach, solamente entregó ese precepto para el pueblo de Israel. Ahora bien, cerramos paréntesis, si la persona quiere cumplirlo como quien no está obligado y lo cumple, el Rambam dice claramente, no vamos a evitar hacerlo. No vamos a evitarlo, que lo haga, que lo cumpla. Entonces, ¿cuál es la toira? ¿A qué se refiere lo que corresponde para Bnei Noach o no corresponde para Bnei Noach? Más allá de lo que quiera o no quiera. Para esto, otra fuente. En los preceptos en la toira, cada precepto tiene una definición. Y dentro de esa definición, parte de la definición es ¿a quién se le aplica este precepto? Al respecto de Pesach, específicamente hablando, hay varios preceptos. Por ejemplo, el precepto de comer matzah la noche del 14 de Nisan, pasando hacia el 15 de Nisan. El precepto de no tener hometz. Hometz significa específicamente harina hecha de trigo, centeno, cebada, avena y espelta. Alguno de esos granos, cuando se mezcla con agua y está 18 minutos por lo menos sin haberse trabajado, eso se llama hometz, se llama leudado. Y eso está prohibido comer en Pesach. Entonces, al respecto de los preceptos de la fiesta de Pesach, de no tener hometz, de no ver hometz, de comer matzah, de relatar la salida de Egipto, etc., esto no tiene nada que ver con Bnei Noach. No tiene absolutamente nada que ver con la toira de Bnei Noach. Porque Bnei Noach no estuvieron en Egipto, entonces no salieron de Egipto tampoco. No tienen el precepto de relatar a sus hijos sobre la salida de Egipto. No tiene ningún sentido que Bnei Noach se sienten en la noche de Pesach con una Agadá, con el relato de la historia de Pesach, para cumplir los preceptos de Pesach, porque no están obligados a cumplir esos preceptos. No tiene ninguna relación con esos preceptos, específicamente de Pesach, y como explicamos, cada precepto tiene una definición, y Bnei Noach no están dentro de la definición de los preceptos que les corresponda. Ahora bien, al respecto de un precepto en particular, que hoy en día ni siquiera es práctico, que es el Korban Pesach, la ofrenda de Pesach es una discusión si el Ben Noach tiene prohibido comerlo o si el judío tiene prohibido darle al no judío para que coma. Pero esto ni siquiera es algo práctico porque hoy en día no tenemos templo, hoy en día no tenemos ofrenda de Pesach. Entonces, en términos de la toira de Bnei Noach, no tiene ningún sentido ninguno de los preceptos de Pesach para Bnei Noach. Ahora bien, trajimos del Rambam. Por lo menos una forma de entender el Rambam. Si la persona quiere cumplir, lo primero que hay que ver es ¿por qué lo quiere cumplir? ¿Con qué motivación? ¿Qué está buscando? Si la persona quiere una conversión, entonces que vaya con un rabino autorizado, que sepa de lo que está hablando y que lo guíe para trabajar en hacer una conversión. Pero eso ya no es la toira, digamos, las leyes para Bnei Noach. Ya es otra cosa. Es una persona que quiere convertirse. Perfecto, tiene que practicar, tiene que estudiar, tiene que saber de qué se trata, etcétera, etcétera. Pero si la persona quiere ser un Ben Noach, un Bas Noach, tal y cual Dios quiere, cumpliendo sus 7 preceptos con todas sus ramificaciones que son bastantes y complejas, incluso el Talmud dice que hay 30 preceptos, no son solamente 7, etcétera. Entonces no tiene nada que ver con Pesach. Ahora la persona quiere cumplir, comer matzah en Pesach. Ok, tiene que saber cuáles son las leyes de comer matzah en Pesach. Y como dice Rambam, tiene que cumplir la Kehil Hasa, tal y cual son las leyes de matzah, qué significa matzah, y cómo se come, y cuándo se come, de qué manera se come, etc. Pero tiene que saber que esto no es parte de la toira de Bnei Noach.
no es parte de las leyes que le corresponde como Ben Noyaj o Bas Noyaj, sino que es algo adicional que la persona quiere cumplir, no porque esté obligado. Si lo cumple porque está obligado, está mal lo que está haciendo. Lo quiere cumplir como quien no está obligado para recibir algún tipo de recompensa de Dios. ¿Cuál será la recompensa? Yo no la sé. Pero el punto es que puede hacerlo, tiene que saber cuáles son las leyes exactamente, y lo principal que hay que preguntarse es cuál es la motivación por la cual quiere hacer esto. ¿Qué quiere, parecerse un judío? Pues se está equivocando. ¿Quiere convertirse? Pues entonces que vaya a buscar cuáles son todas las leyes que le corresponde cumplir, no solamente la que le gusta. A mí me gusta festejar Shabbat, a mí me gusta festejar Pesach, a mí me gusta estudiar Kabbalah, yo qué sé. ¿Qué es lo que estás buscando? Esto es lo primero que la persona tiene que preguntarse a sí mismo, y a partir de ahí tiene que saber cuál es el camino, digamos, entre comillas, la toira, las leyes que le corresponde cumplir, y cumplirlas con hayus, cumplirlas con ganas, con entusiasmo, y saber que Dios está feliz y contento cuando la persona está viviendo de acuerdo a las leyes que le corresponde vivir.